Pensando un poco en el primer sermón que quería compartir con ustedes, venía a mi mente este pasaje como un aspecto fundamental para la vida de la iglesia. Y algo que nosotros podemos aprender aquí es que Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre de oración. Y vez tras vez vemos los ejemplos de esto en todos los evangelios. Encontramos los ejemplos del Señor yendo a solas por largos periodos de tiempo para orar y adorar el nombre del Señor. Y tenemos algunas de sus oraciones de manera pública registradas, algunas de las que él hizo, por ejemplo, cuando oraba por aquellas personas que estaban esperando un milagro o cuando estaba orando por alguna situación en particular. Tenemos algunas de esas oraciones registradas, pero sus oraciones privadas no están registradas, excepto esta. De manera particular podemos oír la voz de Jesús dirigirse al Padre. Es casi como si estuviéramos entrando, como dice la palabra del Señor, al lugar secreto y escuchando la voz del Señor Jesús. De manera particular podemos oír entonces a Jesús orar al Padre y podemos estar seguros de que no está toda la oración registrada. Toda la oración que seguro el Señor hizo no está registrada allí. Alguien mencionó alguna vez que incluso esta oración es tan importante que se asemeja al momento en el que Moisés se encuentra con el Señor en el desierto a través de la zarza ardiente y el Señor le dice: quítate el calzado de los pies porque el lugar en el que estás es santo. Algo así similar está pasando en ese momento en el aposento alto. Y creo que deberíamos percibirlo de esa misma manera. Al llegar a escuchar la oración de Jesús dirigirse al Padre, estamos pisando tierra santa. En cuanto a la oración, esta oración de Jesús deja oír su voz en comunión con el Padre y con una intención. Y creo que lo hace a propósito para que los discípulos puedan escuchar qué es lo que está pasando. Jesús está rogando antes de ir a la cruz, pero él tiene una intención cuando ora. Y es rogar por sus discípulos y por los que habrían de creer en él por causa de la predicación del Evangelio. Y es interesante porque Jesús tuvo en mente a dos personas en particular, a dos grupos de personas, los que estaban allí, pero después de ellos a todos los creyentes que habrían de creer en él por causa de la predicación del Evangelio. Y hay varios elementos que se resaltan en esta mañana, en este pasaje que estamos estudiando. Pero yo quiero enfatizar uno en particular que llama poderosamente mi atención y que es uno de los propósitos que está manifestado en este pasaje para todos nosotros como creyentes. Que sean uno como tú y yo somos uno. Y que es precisamente el título de este sermón, que sean uno como tú y yo somos uno. Y mi propósito en esta mañana es que comprendamos que como iglesia tenemos un llamado a la unidad y que es importante para Jesús. Es tan importante que Jesús mismo oró por eso. Jesús tenía la intención de hacer ver la importancia de la unidad para la iglesia, de tal manera que oró al Padre por ella. Y deberíamos nosotros hacer lo mismo, orar y trabajar por el mismo propósito, con el mismo sentido. Y la estructura de este pasaje es bastante sencilla, son 3 puntos. Y para Jesús, como les digo, el tema de la unidad es muy importante y está determinado primero en relación y valga la redundancia, en relación a la relación que él tiene con el Padre. Lo que nos lleva entonces a considerar el primer punto de este pasaje. Cristo ora por sí mismo. Acompáñenme nuevamente al versículo 1, al versículo 5. Dice la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y este pasaje está dentro de un contexto. ¿Se recuerdan ustedes? Jesús está en la última semana antes de ir a la cruz. Han pasado muchas cosas y ha llegado un momento especial. Jesús se reúne con sus discípulos en un lugar que se conoce como el aposento alto. Y en ese lugar han pasado varias cosas. Jesús ha lavado los pies de sus discípulos, han compartido la cena del Señor, la Pascua, y ahora esa cena representa la obra de Cristo que será sellada a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario.
El Señor ha dado una enseñanza que está registrada en los capítulos anteriores y en ella está enfatizando que Él enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad. Ha animado a los discípulos a permanecer en Él. Juan capítulo 15. De por sí, todo ese sermón y toda esa enseñanza contiene una profundidad y una riqueza tan grande que de verdad no nos alcanzaría la vida para poder mirar todos los detalles que están expresados en ese momento en particular que Jesús quiso tener con sus discípulos. Pero después de que les ha enseñado todo esto y después de que ellos han hablado de lo que han visto y han aprendido de Él, Jesús levanta los ojos al cielo y ora al Padre, dirige su mirada al cielo. Muy contrario a lo que a veces hacemos nosotros, cerramos los ojos e inclinamos el rostro. Cuando deberíamos orar con la vista abierta y los ojos hacia el cielo reconociendo a nuestro Dios. Jesús hace esto, levanta la mirada al Padre y eleva su voz en oración, de tal manera que sus discípulos pueden escucharlo. Y yo creo que en ese instante la vista de los discípulos debió haber quedado puesta en Jesús en ese momento. Un silencio se debió haber apoderado de la sala y Jesús oró. Y ellos estuvieron atentos a la voz de su Maestro. Y Él eleva esta oración y ellos saben porque... Y más bien, Jesús sabe por qué debe orar en este momento, por lo que vendría a continuación. No sería fácil lo que pasaría unas horas después. Así que Jesús quiere que ellos tengan confianza. Y de hecho dice la palabra del Señor que su hora había llegado. Él sabe que su hora había llegado. El momento de su muerte estaba a unas cuantas horas. Era el momento. Pero no solamente era su muerte, sino lo que acontecería después. Si Jesús solamente hubiera llegado hasta la muerte, su obra para la salvación nuestra hubiera quedado incompleta. Pero era su muerte y luego su resurrección lo que nos daría a nosotros la salvación completa. Jesús sería humillado para luego pasar a la exaltación por medio de su resurrección y para después volver a la gloria del Padre. Él ascendería para estar nuevamente en el trono de Dios y confiar en Él. Y Él pide entonces que sea glorificado para poder glorificar al Padre. Y es interesante esto. Jesús glorifica al Padre cuando Él es glorificado. Él recibe la gloria, Él recibe el honor en la medida en que el Padre está siendo glorificado. ¿Y cómo es glorificado? A través de esa vida perfecta de obediencia. Esa vida perfecta y en esa unión y esa relación que han tenido desde antes de la fundación del mundo. Note lo que dice la palabra del Señor. Ha llegado tu hora, glorifica también a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y algo que podemos encontrar acá es esa relación de perfecta unidad que tenía Dios, Padre, con Dios el Hijo. Una relación de perfecta unidad, de perfecta armonía. Jesús reconoce al Padre y lo mira y le dice, es el momento de que yo vuelva a compartir contigo esa gloria. Es la hora. Mi obra aquí ha finalizado, ahora es hora de volver contigo. Y Él reconoce además que el Padre le ha dado toda autoridad y poder sobre toda la creación. Y dice para dar vida. Y eso es importante porque Jesús quiere dar vida. ¿Y por qué dar vida? Porque mis amados hermanos, cada uno de nosotros sin el Señor está bajo la misma condición. Todos hemos pecado y cuanto todos hemos pecado estamos destituidos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza en el mundo. Pero la salvación que el Señor nos da se hace evidente aquí. El Padre ha dado a Jesús un pueblo para ser salvo. Él ha escogido de entre todo el mundo aquellos que llegarían a sus pies para darle salvación y vida eterna. Jesús da vida eterna y por eso ora al Padre reconociendo que esa es la vida eterna. Y esa vida eterna se manifiesta en esto, en tener una relación con el Señor. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y no solamente conocerle a Él, sino conocer quién es Él. Sus atributos, su eterno poder, su deidad. El que Él es santo, poderoso, eterno, majestuoso. El Rey soberano de toda la creación, el que sostiene todas las cosas, es el que ha dado poder a Jesús para dar vida eterna.
Y Jesús ha glorificado, como les digo, al Padre por medio de su vida de obediencia, a tal punto que hasta unas horas más adelante estaría entregando su vida. Pero Jesús no solamente ora por eso, sino que Él está dando un grito de victoria. Ha llegado la hora, el tiempo se ha cumplido. Es el momento de estar ante tu presencia. Él manifiesta entonces que la obra ha sido terminada. Y Él puede celebrar antes de tiempo. No es como muchas veces les pasa a los competidores que celebran antes de tiempo y pierden al llegar a la meta. No, Jesús da un grito de victoria. Él ha completado la obra allí y sabe que Él ha vencido. Y si Él puede celebrar antes de tiempo su victoria, pero es en esto, mis amados hermanos, en este vínculo perfecto que tiene con el Padre, que nunca se rompió. Y por eso clama para volver a tener esa unidad, esa unión perfecta. Pero no solamente eso, mis amados hermanos, sino que es en relación que tiene el Padre con el Hijo y que siempre tendrá, que ahora Jesús va a hacer la siguiente parte de la oración. Y que es el segundo punto en esta mañana. Jesús ora por sus discípulos. Versículo 6 al versículo 19. Noten lo que Jesús ha hecho. Muestra la perfecta relación que ha tenido con el Padre, cómo ha sido glorificado, cómo su vida de perfecta obediencia se ha cumplido. Ahora puede mirar a sus discípulos y orar por ellos. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que he salido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Jesús ora aquí por sus discípulos y ora sabiendo que el Padre los ha entregado. Los que tú me has dado, esos que están ahí enfrente de Él esa noche. Él está orando por ellos y están escuchando su palabra. Y parte de la misión de Jesús ha sido dar a conocer el nombre de Dios. Ese Dios santo, justo, maravilloso, que es mostrado en las Escrituras, amoroso, fiel, todo bondad, todo amor. Está mostrándoles quién es Él. Y el ministerio de Jesús ha consistido en mostrar el reino de Dios. El mensaje de Jesús inicia de esta manera. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Ese es el mensaje de Jesús. El nombre del Señor es glorificado. Y Jesús habla aquí a ellos y les recuerda que ellos han sido tomados por el Padre y han sido dados a Jesús como un regalo. Y por eso le ha dado sus enseñanzas. Escucharon las enseñanzas de Jesús. ¿Y cómo se ve que escucharon y aprendieron sus enseñanzas? Porque obedecieron. Y todo esto se hizo evidente por medio de la salvación que el Señor les dio, donde el Señor escogió un pueblo para su Hijo. Y Él los salvó por medio de su obediencia. Jesús salva a su pueblo por medio de su obediencia y su muerte expiatoria en la cruz del Calvario y su resurrección. Mis amados hermanos, esto es fundamental para nosotros. Jesucristo hace algo maravilloso por sus discípulos, que por extensión nos alcanza a nosotros. Jesús está orando esta noche por esos 11 que están ahí reunidos con Él, pero por extensión nos alcanza a nosotros, porque todos aquellos que somos del Señor estamos siendo protegidos por Él, porque somos su propiedad. Él nos ha comprado y por tanto le pertenecemos, y el precio
del pago por nuestra compra ha sido su sangre vertida en la cruz del Calvario. Si eso no es suficiente para darte a ti confianza, no sé qué pueda ser suficiente. El Señor te ha comprado a precio muy alto y te protege y te guarda en toda circunstancia. No importa la situación por la que estés pasando. Le perteneces al Señor, y si le perteneces al Señor, estás seguro en Él. Descansa en el Señor. El Padre nos dio al Señor Jesús y en la cruz del Calvario nos compró con un precio muy alto, y el resultado de saber esto debería ser entonces la obediencia a su palabra, como lo hicieron los 11. Y esa es la manera en que nosotros le vamos a glorificar al Padre y le vamos a glorificar a Él. De la misma forma en que la obediencia de Jesús glorifica al Padre, nuestra obediencia glorifica al Señor. Y que debe ser resultado de lo que Él hizo. Pero no solamente esto, sino que el Señor reconoce todo lo que ellos han visto de parte del Señor para con Jesús. El Hijo ha recibido del Padre todo y tiene autoridad. Y ven a Jesús y saben que todo lo que Él tiene le ha sido dado por el Padre. Y la enseñanza que Él ha recibido viene del Padre. El mismo Señor Jesús dice: yo no hablo mis palabras. Las palabras que yo hablo le pertenecen a Dios. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 12, el versículo 49. Juan capítulo 12, el versículo 49. Dice la Escritura de la siguiente forma: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y en Juan capítulo 14, el versículo 10 dice la palabra del Señor: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Y ese es el reconocimiento de Jesús viendo al Padre. Y los discípulos viendo que el Señor ha recibido del Padre todas las cosas. Cuando los discípulos creyeron esto, las palabras que el Señor había dado, las obedecieron y entendieron que Él había venido del Padre y que había sido enviado por Él. Y la palabra que usa para enviado es bien importante, porque aquel que ha sido enviado tiene autoridad. Puede mandar, tiene una autoridad real. De modo que los discípulos aquí entendieron esa verdad. Y Jesús ha orado en estos versos primero por lo que ha pasado con ellos. Fueron dados por el Padre al Hijo como un regalo. Han guardado su palabra, conocieron que todas las cosas proceden de Dios y saben que Cristo vino de Dios y creyeron que el Padre envió al Salvador. Y después de que Él ha visto todo lo que el Señor ha hecho con ellos, ahora pasa a hacer un ruego muy especial. Mire lo que dice el versículo 9. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Miren lo que hace Jesús en este momento: ruega por ellos. Y de una forma particular dice: mi ruego no es por el mundo, mi ruego es por ellos, por los que tú me has dado. Y no es que Jesús no se interese por los demás. ¿No es que Jesús no tenga la intención de preocuparse por las demás personas? Yo creo que el Señor ora por sus discípulos en particular en este momento porque tenía una preocupación muy grande por ellos. Pero a ellos los va a enviar al mundo, de la misma forma en que nosotros somos enviados. O sea que ¿quiénes son los que debemos orar y rogar por el mundo? Nosotros como sus discípulos, de la misma forma en que ellos lo hicieron. Así que Jesús está preocupado por el bienestar de estos hombres, por lo que pasaría más adelante. Y recuerda lo que son en el Padre. El versículo 10 nos recuerda además la realidad de que estos discípulos le pertenecen al Padre y al Hijo. Y esa es una preciosa verdad. Estamos seguros de que le pertenecemos al Señor. Y yo quiero que en esta mañana salgamos convencidos de eso, de pertenecemos al Señor. Por eso es que podemos estar seguros de que Él nos guarda. Dios, al enviar a su Hijo, no solamente nos salva. Eso es algo maravilloso. El Señor no solamente nos ha salvado, el Señor nos guarda, nos preserva, nos cuida. Podemos estar seguros. La Escritura dice que en el mundo tendremos aflicción, pero Él ha vencido al mundo. Y nosotros podemos estar confiados porque si Él ha vencido al mundo, nosotros también podremos vencer. Y el Señor cuidó a los suyos mientras estuvo con ellos, pero ahora ruega, porque ya no va a estar con ellos.
estará el Espíritu, y sigue rogando para que lo siga guardando. Cristo es honrado y glorificado aquí en la tierra cuando nuestras vidas están de acuerdo con entender esta verdad. Es glorificado por la vida y la conducta de aquellos que Él escoge para sí. Y nosotros le pertenecemos no solo a Jesucristo, sino también al Padre. Y todo lo que el Padre tiene es de Cristo, y todo lo que Cristo tiene es del Padre. Y nosotros le glorificamos al Señor con una santa manera de vivir. Si le pertenecemos al Señor, si hemos sido guardados por Él, la respuesta debe ser la obediencia y una vida fiel. Y en este instante, Él ora al Padre para que ellos sean también guardados en perfecta unidad. Versículo 11 y versículo 12. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y es allí donde quiero hacer énfasis. Mis amados hermanos, nosotros somos llamados a ser uno en el Padre. Y somos uno en el Padre porque Él y el Padre son uno. Esos versículos iniciales del versículo 1 al versículo 5 reflejan esa realidad. Vivir de otra manera sería vivir en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto no significa, mis amados hermanos, que tengamos que vestirnos todos de la misma manera, hablar de la misma manera. No. La unidad a la que nos está llamando el Señor es una unidad diferente. De entender su voluntad para nuestras vidas, de comprender lo que Él ha dispuesto para nosotros. Como dice Pablo a los filipenses. Pablo a los filipenses les dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue ese sentir? El hacerse siervo. Esa es la unidad a la que el Señor nos llama, a la cual nosotros somos llamados, mis amados hermanos, a la del servicio, a comprender ese plan perfecto para nosotros. Y el Señor guarda los suyos para que puedan actuar de esa manera. Por eso les ha dado vida eterna. Y ellos son ahora cuidados por el Padre a través del Espíritu Santo. Y el Padre los protege y los guarda en perfecta unidad. Pero no solamente eso, sino que además los guarda a través de su palabra. Miren lo que dice el versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo guarda el Señor a su pueblo? ¿Cómo el pueblo, los hijos suyos, van a entender la unidad cuando entienden y comprenden mejor la palabra del Señor? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mis amados hermanos, una convicción que nosotros debemos tener como pueblo del Señor es que no podemos ser santos alejados de la palabra del Señor. O el pecado te aleja de la palabra te aleja del pecado. Y si quieres ser uno con el Señor, así como el Padre y el Hijo son unos, si quieren que seamos uno, necesitamos cada vez más la palabra del Señor. Solo esa palabra es la que nos santifica, solo esa palabra es la que nos cambia. Solo esa palabra es la que nos da a nosotros los criterios sobre los cuales nosotros podemos estar juntos. No las opiniones del mundo. No nuestras propias concepciones que son equivocadas. Mire, la Escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y sabe qué significa eso para nuestras vidas? Que en muchas ocasiones nosotros estamos pensando equivocado con respecto a lo que es Dios. ¿Qué es lo que debe primar? Lo que Dios dice. Lo que Él nos ha indicado en su palabra. Por eso Jesús hace esta oración intencional también para sus discípulos. Pero Él tiene una intención maravillosa acá, y es que el gozo de estos hombres aumente. Pensando seguramente en lo que ocurriría unas horas después. Recordar estas palabras debería producir gozo en sus discípulos. Y ese es el deseo y el anhelo del Señor. Jesucristo les deja su palabra para que nunca perdieran el gozo a pesar de no verlo después. Tienen la palabra y por eso pueden recordar lo que el Señor les ha dicho. Y como la vida de estos es diferente al mundo, el mundo por eso los odia y los aborrece. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar día tras día. El mundo nos aborrece. Porque tenemos la palabra del Señor. Porque no actuamos como el mundo. Porque nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hacer negocios,
nuestra forma de vivir es diferente. Y eso acusa, eso señala. Así que Jesús les dice, el mundo los aborrecerá a ustedes. Así que, Padre, guárdalos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Lo que implica para nosotros vivir de la misma manera. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Saben? Nuestra ciudadanía ha cambiado. Nuestra ciudadanía ha cambiado. Nuestra cédula dice colombianos. Pero nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos, a la cual deberíamos estar apuntando todos nosotros. Lo que podamos tener en esta tierra aquí es tan pasajero, tan efímero, porque no somos del mundo, de la misma forma en que estos hombres no eran del mundo. Por eso es que el Señor les llama la atención y les dice, ustedes no son del mundo. Sin embargo, y a pesar de todo eso, Jesús ahora les dice, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No los saques del mundo. Bien sería para nosotros separarnos, ¿no? No tener que estar comprando donde compran los demás o hacer ese tipo de cosas que hacen los otros. Mis amados hermanos, pero el Señor nos necesita en el mundo. Él no rogó por el mundo, sino rogó por sus discípulos. Pero a nosotros nos pide que nos quedemos en el mundo. Porque somos llamados a cambiar y a transformar las sociedades en donde nosotros estamos. Por eso es que el Señor nos dice que nosotros somos sal y luz. Para detener la corrupción y para iluminar la oscuridad moral. ¿Qué necesitamos nosotros? Ser guardados del maligno, del mal. De todas aquellas influencias que nos pueden llevar a nosotros a pecar y desobedecer a nuestro Dios. De eso nosotros necesitamos ser guardados. Y esa es la oración que hace Jesús por sus discípulos. Guárdalos del maligno, guárdalos del mal. Casi que ellos podrían estar escuchando la oración del Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque esa debe ser nuestra oración en unidad. No nos dejes ceder ante la tentación y ante la influencia del maligno que quiere alejarnos de ti. Por eso necesitamos ser santificados en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y necesitamos vivir de una forma diferente. Necesitamos ser protegidos del maligno. Y eso lo hace el Señor. Y note que el Señor no ora al Padre porque no haya problemas físicos o dificultades o que tengan abundancia económica. No, protégelos del maligno. Bienvenida a la salud, bienvenido al bienestar. Gloria al Señor por eso, porque eso también viene del Señor. Pero a veces nos enfocamos tanto en esas cosas que pareciéramos más del mundo que del reino de los cielos. El Señor ora para que nosotros seamos guardados del maligno, no para que no tengamos problemas. En muchas ocasiones Dios usa las dificultades y los problemas difíciles para formar nuestro carácter y hacernos más parecidos a Él. Y las dificultades tienen un propósito en nuestras vidas, ¿saben? Si nosotros no tuviéramos, o más bien si tuviéramos una vida sin problemas, creo que buscaríamos muy poco al Señor. Pero bienvenidos los problemas porque ellos nos hacen depender del Señor. Todas aquellas cosas que nos hagan depender del Señor deben ser bienvenidas por nosotros. Y el Señor se va a encargar de guardarnos y de protegernos para que podamos cumplir y llevar a cabo su tarea. Y el Señor ora al Padre para que ellos entiendan esa misión a la cual han sido encomendados. Dice el versículo 18 y 19, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. El Padre envió al Hijo, ahora el Hijo los está enviando a ellos, para que cumplan la misión, para que lleven a cabo la tarea de predicar el mensaje del Evangelio. Ese mensaje que ellos habían recibido debía ser transmitido a otros. Cuando el Señor Jesús resucita, les encomienda esa tarea, Mateo capítulo 28. Y pues a hacer discípulos a todas las naciones. Todo verdadero creyente que entiende que le pertenece al Señor, que ha sido rescatado por Él, que ha sido santificado por su palabra, vivirá de acuerdo a esa verdad.
proclamará el reino de Dios, mostrará el mensaje del Evangelio a todos aquellos que no lo tienen, en cada oportunidad que tenga. No se va a quedar callado. Y aprovechará cada oportunidad que tenga para predicar el mensaje del Evangelio, porque para eso ha sido enviado. Así que Jesús ha orado por los suyos en el aposento alto, pensando en lo que el Padre hizo y lo que ellos en realidad necesitan. Pero no, Jesús hace algo maravilloso, mis amados hermanos. En ese momento la oración de Jesús estaba enfocada en los 11. Pero a partir del versículo 20, Jesús va a orar por todos y cada uno de nosotros y por todos los creyentes. Él mira hacia el futuro y ven a los que creerían en Él. Lo que nos lleva entonces al tercer punto. Jesús ora por los discípulos después de estos. Versículo 20 al 26, más yo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos te han conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Jesús oró por los 11 en ese momento, pero en su corazón, en su mente, tuvo la visión de orar más allá de ellos. Y esto debería impactarnos a nosotros profundamente, ¿saben? Yo pienso en estas palabras y la verdad me embarga una emoción tan grande. Pensar que en la mente del Señor, en su oración en ese momento, tú y yo estábamos incluidos. El Señor nos vio vio nuestro rostro. Él sabía el momento en el que nosotros llegaríamos a sus pies, en que obedeceríamos sus palabras. Él oró por los que vendrían a la fe por el testimonio de estos discípulos. Y mis amados hermanos, esto es importante, porque la única forma en la que las personas llegarán al conocimiento del Señor en arrepentimiento y fe es por medio de la predicación del Evangelio. Versículo 20, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabes? Es necesario que nosotros entendamos esto. Nosotros somos el regalo de Dios el Padre para Dios el Hijo. Pero afuera hay muchas personas que son el regalo de Dios para el Hijo, que aún no han llegado a sus pies. ¿Quiénes son los encargados ahora de que eso ocurra? Nosotros por medio de la predicación del Evangelio. Aquellos que tengamos la oportunidad de predicarles y aquellos que lleguen a los pies del Señor, créame, son el regalo de Dios, el Padre para Dios el Hijo. Es por la palabra de ellos. Por eso es que es maravilloso esto. Nosotros ahora formamos parte de ese regalo maravilloso que el Padre le dio al Hijo. Él oró por nosotros y Él ora por nosotros. ¿Saben? Esta oración continúa en el cielo. Él sigue intercediendo por nosotros, por su iglesia, por su pueblo. Esa es una intercesión que aún permanece. Él sabe que su intercesión prevalecería. Así que descansemos en Él. Confiemos en el Señor. Puedes descansar en el Señor porque Él está intercediendo por ti. Él no ha dejado de interceder por nosotros. Él es nuestro abogado ante el Padre. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Él intercede aún por nosotros. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos de ningún otro intermediario. Él está intercediendo por nosotros. Tenemos además al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que está obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas también. Jesús
va a la cruz sabiendo que su obra no ha sido en vano. Él tiene la seguridad de que su obra no ha sido en vano. La predicación del Evangelio cumpliría el propósito. Lo cumplió en sus discípulos y lo ha cumplido a lo largo de más de 20 siglos de historia, en donde el Señor sigue alcanzando y trayendo salvación a los suyos. Y esta es una muestra de confianza del Señor, basada precisamente en la relación que tiene con el Padre. Jesús vino a los que, más bien Jesús vio a los que habrían de creer. Miren, Él vio de toda lengua, raza, tribu y nación, a todos los creyentes de todas las épocas, a todos los que nacerían y creerían en su nombre, y podemos tener confianza entonces que estamos incluidos en esta oración del Señor. Y el resultado de esto es que el mundo creará. Anteriormente en esta oración Jesús oró especialmente por los 11 que estaban presentes. Ahora Jesús amplía esa oración y la lleva a incluirnos a nosotros. Y como en la anterior oración, Jesús ora porque la iglesia siguiera el ejemplo de la Trinidad, esa perfecta unidad. Que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y saben cuál va a ser el resultado de esa unidad? De asumir ese compromiso que nosotros tenemos como siervos del Señor. El mundo creerá que tú me has enviado. Porque a veces no somos tan efectivos o porque a veces no impactamos al mundo como deberíamos impactarlo como iglesia. Porque hemos levantado una cantidad de barreras que nos separan. Porque cada uno de nosotros ha puesto sus propios criterios para generar unidad, en vez de buscar la unidad que el Señor ya ha establecido para su iglesia. Y eso no implica, vuelvo e insisto, en que pensemos de la misma forma, que nos vistamos de la misma forma, que hablemos de la misma forma. Eso no es unidad. Eso es uniformidad. Por eso es que en los colegios a los niños les colocan uniformes, para ayudarlos a establecer una estructura. Pero en la Escritura la unidad no es de esa manera. En la Escritura cada uno de nosotros tiene diferentes dones, pero ¿saben cómo se ve la unidad? La unidad se ve en la medida en que el cuerpo funciona armoniosamente. Ese es el ejemplo que usa el Señor para unidad en su iglesia. Somos diferentes miembros, tenemos diferentes funciones, pero cada uno bien articulado va a producir el resultado. Esa es la unidad. A pesar de las diferencias podemos trabajar juntos. Y Jesús oró por eso. Por eso ha dado diferentes dones a la iglesia. Y esos dones los necesitamos todos nosotros para que haya unidad. Y ese es el sentido en el que el Señor está orando. Con esta oración ahora el Señor está pidiendo por estos hombres para que sean unos. Jesús no oró por uniformidad entre los creyentes, sino por una unidad arraigada en el amor y en la naturaleza compartida, uniendo muchas partes diferentes del cuerpo. Jesús tenía en mente la verdadera unidad que el Señor establece en su palabra, la unidad del Espíritu, en donde Él es la cabeza. Donde Él es la cabeza. ¿Cuál va a ser entonces el resultado de esta unidad? Que el mundo creerá que Jesús ha sido enviado por el Padre. Y esa debe ser nuestra oración también. Que podamos reflejar esa unidad de tal manera en que el mundo crea. Que el mundo crea. Que puedan ver esa gloria que Dios le dio al Hijo. Pero saben, hay algo también maravilloso en esta oración y eso me impacta profundamente. Que en el lugar en el que Él esté, nosotros estaremos y la gloria que Él ha recibido, nosotros la compartiremos. Y eso debería animarnos a nosotros, mis amados hermanos. Jesús finaliza esta enseñanza en el versículo 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sabe? El mayor vínculo, la mayor fuente de unidad es el amor que el Padre nos ha dado a nosotros. Y es el amor que nosotros nos debemos mostrar los unos a los otros para que haya esa verdadera unidad.
Y el Señor se compromete, porque eso es lo que está haciendo en el versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. O sea, la obra del Señor allí, en medio de nosotros, aún no ha terminado. Él nos sigue dando a conocer su nombre. Él sigue permitiendo que nosotros lo conozcamos. ¿Cómo? A través de la Escritura. ¿Cómo? A través de compartir los unos con los otros. Allí sigue obrando el Señor. Mis amados hermanos, ¿qué podemos aprender más de este pasaje? Yo creo que tenemos que reconocer el pecado tan grande que hay entre nosotros cuando no luchamos y no trabajamos por la verdadera unidad que el Señor ha establecido para su iglesia. Tenemos que confesar ese pecado nosotros. Cuando no estamos trabajando y luchando y orando por esa unidad, estamos negando la unidad que hay en la Trinidad. Y eso sería rechazar al Hijo y rechazar al Padre. Eso es algo que no podemos permitir. Rechazar o no trabajar por la unidad de la iglesia es menospreciar la obra de Cristo. Además, que estamos siendo menos efectivos en la predicación del Evangelio y en nuestro impacto en el mundo. Estamos logrando tan pocos resultados es porque no estamos en unidad como debería serlo, en unidad en el Espíritu como el Señor ha establecido en su palabra. Pero algo maravilloso también que podemos aprender en este pasaje es que Jesús prometió que nos guardaría mientras estemos aquí. Tenemos gozo por lo que Él nos ha enseñado y tenemos la seguridad de que estamos siendo protegidos por Él. Somos guardados del mal por medio de esa palabra de verdad. Un creyente que estudia la palabra, un creyente que medita en la Escritura, en la verdad del Señor, no será engañado, estará alejado del maligno, del mal. Pero ¿por qué hay tantos creyentes que ceden ante la tentación? Porque han dejado de estudiar la Biblia. Porque han dejado de buscar al Señor. Muchos van a creer por medio de la predicación y el testimonio de la iglesia. Así que pregúntate, ¿estás llevando el mensaje del Evangelio? ¿Estás predicando el mensaje de salvación? ¿Estás mostrando ese Evangelio? Hace poco escuchábamos a un amigo en una enseñanza y él nos decía esto: si el Señor contestara todas tus oraciones esta semana, si el Señor contestara todas tus oraciones esta semana, ¿cuántas personas de tu familia, cuántos de tus vecinos, cuántos de tus compañeros de trabajo llegarían a los pies del Señor? Eso debe confrontarnos a nosotros. Porque entonces no estamos en unidad con lo que el Señor quiere para nosotros. Tal vez lo único que estamos pensando nosotros es en nuestras necesidades físicas y se nos están olvidando las verdaderas necesidades que deberían unirnos a nosotros. El mundo conocerá que Jesús fue enviado por el Padre en la medida en que la iglesia esté unida entre sí. Y una promesa maravillosa es: donde está Jesús, sus discípulos estarán con Él compartiendo su gloria. Esa es la promesa que encontramos aquí. Así que, mis amados hermanos, debemos orar por la unidad de nosotros como creyentes. Primero con Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Eso es lo que nosotros deberíamos estar luchando, mis amados hermanos. Conocer más a nuestro Señor. Conocer más a nuestro Señor. Eso es lo que nos debe motivar a nosotros. Como dice el proverbista, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer ese temor. El que se gloríese en una cosa, en conocer al Señor, dice la Escritura. Así que pregúntate, y debemos orar también por eso, por conocer a nuestro Dios. Y segundo, debemos orar como iglesia para dar un efectivo testimonio al mundo, en unidad. Por medio de la palabra, por medio del testimonio. Es claro que lo que debemos hacer es buscar la unidad de la iglesia. Como les mencionaba en este sermón, donde somos muchos miembros en un cuerpo, pero todos con distintas funciones, pero bien articulados, así entonces vamos a dar fruto. Nuestro modelo para la unidad es Dios mismo y hoy debemos empezar a reflejar esto como iglesia. Mis amados hermanos, si algo debemos entender nosotros es que no somos dos comunidades que se están uniendo hoy solamente. Somos una iglesia
parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo son todos los creyentes en todo el mundo. Parte del cuerpo de Cristo, ubicados en este lugar, guardados por el Señor, guardados del mundo, pero enviados al mundo porque el mundo nos necesita para dar testimonio del Hijo. Y de esa manera el Hijo será glorificado en nosotros. No nos debemos ver como dos iglesias solamente. Debemos vernos como el cuerpo de Cristo, llamados a llevar el testimonio del Señor. De esta manera, el Hijo entonces será glorificado en nosotros. Y esto no significa que no tendremos problemas. No sé si ustedes han leído alguna vez, hay una anécdota, un escrito de un hermano llamando al apóstol Pablo, diciéndole: Pablo, estoy buscando la iglesia perfecta. Y Pablo le responde: ¿cómo así la iglesia perfecta? Sí, la iglesia perfecta, la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuál? ¿La de Corinto? ¿La de Galacia? ¿La de los tesalonicenses? No es la iglesia perfecta la que debemos buscar. Debemos trabajar por la unidad y por el crecimiento de la iglesia a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades. Eso no significa por eso que no tendremos problemas, pero si estamos seguros de que Cristo lo dio todo para que nosotros seamos parte de su pueblo y que fuéramos uno. A eso hemos sido llamados nosotros. Lo que decía Pablo a los filipenses: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y quiénes son vosotros? La iglesia. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese es el llamado al cual nosotros estamos llamados a vivir en unidad. Y si estás sin Cristo en esta mañana, déjame recordarte que Cristo tiene el poder para darte vida. El versículo 3 dice la palabra del Señor: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cristo tiene poder para darte vida eterna. Estás muerto en tus delitos, sin pecados, sin Él. Sin Cristo estás sin esperanza, estás solo en el mundo, a pesar de estar rodeado de muchas personas seguramente. Jesús da vida eterna a todos aquellos que el Padre le ha dado. Y el que viene a Él, dice la palabra del Señor, que Él no lo echa afuera. Por eso, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados, buscando conocerle, entonces hallarás la vida eterna y formarás parte del cuerpo de Cristo y serán uno con su pueblo. Eso es lo que va a pasar cuando vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Serás uno con su cuerpo, con su iglesia. Y eso redundará en alabanza y gloria de su nombre, viviendo en amor, que es el llamado que el Señor te hace en esta mañana. Yo quiero invitarles, mis amados hermanos, a que oremos al Señor en esta mañana. Y que demos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar juntos compartiendo la palabra del Señor. Orando de verdad por la unidad del pueblo. Orando porque de verdad podamos comprender el gran privilegio que tenemos de parte de Dios. Orando, reconociendo esas palabras del Rey que oró por nosotros para que pudiéramos ser uno. Y que empecemos a vivir en esa unidad. Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte muchas gracias en esta mañana, la oportunidad que nos das de estar juntos compartiendo como iglesia y como cuerpo del Señor. Hoy nuestra oración y nuestro ruego es que de verdad tú nos lleves a estar en unidad, Dios, a ser uno, como tú, oh Padre, y el Hijo son uno. Que donde tú estás, nosotros estemos, y que el mundo vea que tú has sido enviado, Señor, por medio de la unidad que nosotros como iglesia somos llamados a reflejar, bendito Señor. Gracias, bendito Rey de la Gloria, por esta mañana y por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos en la fe, Señor. Hoy oramos por esta iglesia, por este tiempo que hoy tú nos permites iniciar, Señor. Que tu gracia y tu favor sean sobre nuestras vidas para vivir de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito, Señor.
Sea a ti toda la gloria, sea a ti toda la honra, sea a ti toda la alabanza, Señor. Tú que oraste por nosotros para que fuéramos uno, Señor, rogamos que tú sostengas a tu pueblo, que tú sigas guardando a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser santificados en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Señor. Oh bendito Señor, gracias por las preciosas promesas que encontramos en este pasaje y por la convicción que tenemos en él de que tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Te adoramos y te exaltamos, te bendecimos en esta mañana y colocamos este tiempo en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.